Buenos días o buenas tardes. Quiero darles a todos los estudiantes del Diplomado de Educación Personalizada una muy bienvenida a este proceso de formación. La educación personalizada es un enfoque para realizar ese trabajo tan grande, tan sublime que es formar los jóvenes, formar los niños. Tiene que tener en cuenta, lógicamente, por el mismo título lo dice, la persona con todas sus características, con todas sus potencialidades. Para nosotras y nosotros en la Universidad Católica Manizales es casi una misión llevar a muchos profesores la educación personalizada, porque es una opción de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. Entonces queremos hacerles partícipes de este carisma, de este don que tenemos para ayudar a educar a los jóvenes, a los niños de hoy, para que sean realmente personas de bien, para que desarrollen sus capacidades, sus potencialidades de una manera sistemática, de una manera organizada e integral. Así que los invito, sean docentes de los colegios de la Presentación o sean docentes de cualquier institución, los invito a que aprovechen mucho este diplomado, a que lo vivan, lo profundicen, lo realicen con todo el amor por su profesión y más aún por su vocación de maestros, que es única. Sembrador, tu misión es sembrar. Maestro, tu misión es enseñar y es aprender de tus estudiantes. Así que muchos éxitos les deseo en nombre de la Universidad Católica Manizales y que tengan éxitos en su trabajo, en su estudio y que gocen de ellos las instituciones a las cuales pertenecen. Muchas gracias y buen trabajo. Apreciados participantes, iniciamos el diplomado en educación personalizada y para crear un ambiente de acogida, de cercanía entre todos los participantes, quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre educación. ¿Qué es educar? Educar, ante todo, es apostar por la profundidad. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos cuando miramos una persona, un animal o contemplamos un árbol en el bosque? Vemos lo exterior, la apariencia. En un árbol contemplamos su corteza, sus ramas. En una persona, su piel, su aspecto físico. En una fruta, su cáscara, eso que es susceptible al ojo. Pero lo que hay en el fondo, en lo profundo de una montaña, de una persona, es lo que el ojo no puede ver a simple vista. Ahora, la corteza no es el árbol, es lo que lo protege. La savia recorre por su interior. La piel blanca, roja, negra o amarilla no es la persona, es su cobertura. La persona empieza más allá de la piel. ¿Dónde se encuentra el oro, la esmeralda, el petróleo, el carbón? Las grandes riquezas de la naturaleza se encuentran encerradas en las entrañas profundas de la tierra y su extracción requiere de grandes esfuerzos físicos, económicos y técnicos. ¿Qué es lo que a veces sucede con los educadores? Lo mismo que cuando miramos a una persona o a una montaña. Nos quedamos en una mirada superficial, panorámica. Presentamos los hechos, los fenómenos educativos con una visión superficial, aislados del contexto
sin hilación de unos conocimientos con otros y sin una visión integral. Obviamente, los estudiantes memorizan hechos, conceptos, acontecimientos, sin saber cómo integrarlos entre sí y mucho menos cómo integrarlos a su vida. De otra parte, vivimos en un mundo superficial, de apariencias, del mínimo esfuerzo, y a veces esta superficialidad es el sello de nuestro trabajo educativo. Educar a una persona es intentar que adquiera una visión profunda del mundo, de sí misma, de la historia y de la ciencia. Busquemos que el estudiante vaya al fondo de las cosas, que sienta inquietud por penetrar en la esencia de las cosas y en particular penetrar en el fondo de sí misma. Por eso, la educación es una práctica de desvelamiento, de descubrimiento, una motivación que pretende suscitar en el educando el anhelo por saber más, por conocer más, por amar más, por ser más. Este adverbio más es el lema educativo de muchos colegios. Hay que enseñar al estudiante y decirle, tú puedes más, tú puedes ser más. Educamos para la profundidad. La educación personalizada y liberadora es una apuesta por la profundidad. En una segunda reflexión, veamos qué relación encontramos entre educar y el despertar el yo consciente del alumno. Figurémonos una escena donde vemos un panadero que amasa la harina para hacer el pan y un campesino que siembra la semilla en una tierra abonada. ¿Qué diferencias encontramos entre estas dos acciones? El panadero da forma al pan de acuerdo a su criterio. El campesino coloca la semilla en el surco, la abona y espera pacientemente el fruto a su tiempo. A veces pensamos, equivocadamente, que la acción educativa consiste en dar forma, en dirigir, orientar al estudiante, pero siempre hacia fines previamente establecidos por nosotros. Tratamos de moldear al estudiante a imagen nuestra, para que sea hombre o mujer conforme a nuestra imagen. Educar no es moldear. Educar no es manipular a la persona, no es conducirla por el sendero que queremos. Educar es ayudar al estudiante a que descubra y despierte el yo profundo que hay dentro de él. Es ayudar al estudiante a que sea lo que está llamado a ser. Educar es cuidar de la persona, a fin de que su proyecto de vida se pueda realizar. Para que pueda descubrirse a sí mismo, es necesario que el educador le ayude a experimentar el silencio, la interiorización, la reflexión. ¿Qué función desempeñan estos valores en nuestra labor educativa? ¿Tiene algo que ver la educación con la libertad? Seguramente,
todos conocemos o hemos visto en fotografía la ciudad italiana de Venecia. Una ciudad pintoresca, muy original, rodeada de agua y sostenida en unos pilotes, y donde los canales son las vías de comunicación y de circulación. Es una bella estampa. Si se hunden los pilotes, se hunde Venecia. Algo parecido sucede con la persona. La persona humana está constituida por unos fundamentos constitutivos que deben ser sólidos para que no se hunda. Y entre estos fundamentos está la libertad, que es condición constitutiva de la persona. La persona es su libertad. Si se pierde la libertad, si no se aprende a manejar la libertad con base en unos criterios sanos, se pierde y se hunde la persona. El hombre no puede vivir, ni pensar, ni actuar, sino conforme a su ser. Y el ser es un llamado a la libertad, por su esencia, por su constitución y por su existencia. La vida humana es don, y ese don nos puso en la existencia, en el mundo, pero también la vida humana es tarea, es proyecto libre y responsable que cada uno debe asumir y responder. El hombre no solo es, el hombre se hace, es fruto de sí mismo, es fruto de su libertad, de sus opciones libres. Por eso, educar es potenciar la libertad. Hay que educar en la libertad y para la libertad. Hay quienes afirman que educan para la libertad, pero no educan en la libertad. ¿Acaso no es contradictorio? En esta línea de ideas, educar sería desarrollar las potencialidades de la persona. La vida nos es dada, pero no hecha, sino como tarea, como proyecto, y es cada uno que la debe construir, y la educación es una ayuda en esa construcción. Pero ¿cómo construir la vida? Hay unas dimensiones, capacidades, potencialidades latentes en cada estudiante, y solo a través de la práctica educativa verán la luz y se desarrollarán totalmente. Es lo que se llama el educere de la acción educativa, ayudar a que el estudiante dé a luz, saque a la luz sus capacidades, ponga a prueba todas sus potencialidades. El ser humano es un ser de posibilidades, pero solo puede hacerlas realidad si se siente acogido en esferas óptimas para desarrollarlas y hacerlas crecer. En nuestros salones de clase hay ambientes de acogida entre estudiantes. Los ambientes escolares son agradables, positivos, acogedores. ¿Tiene algo que ver la educación con el afecto? Siempre. La educación no consiste solo en mover y potenciar la inteligencia. La persona, además de inteligencia, es afecto, es emoción. Por eso la educación tiene una dimensión emocional y afectiva. Educar es también transmitir valores, principios, criterios, habilidades, pero también es comunicar emociones y mecanismos
para administrar y gestionar correctamente esas emociones. El amor hace más fácil las cosas. Un maestro que ama a sus educandos, que comparte sus emociones y afectos, es el buen educador. Hoy vivimos circunstancias de deterioro de la familia, que a su vez trae deterioro en la formación humana. Hay niños y adolescentes que al llegar a sus casas no hay nadie para escucharlos, tampoco quien les pregunte cómo les fue. Y la educación no ha reaccionado frente a esa situación y sigue enseñando a leer y escribir sin preocuparse por involucrar la afectividad en las aulas de clase. Y hoy tenemos niños y adolescentes que no se sienten queridos, acogidos, que se sienten solos y para ser escuchados se meten en grupos, en pandillas, se marcan el cuerpo, caen en la droga. Esta es la forma como buscan a veces su identidad, su afecto, su reconocimiento. Finalmente, hay un aspecto que quisiera resaltar. En gran medida, somos lo que hemos sabido aprender de nuestros antepasados, de nuestros maestros. Somos lo que hemos filtrado de los hábitos de los educadores que fueron formándonos en nuestras más decisivas edades. El maestro exterior, en este sentido, tiene una función preparatoria. La finalidad es que el educando descubra a su maestro interior en el núcleo de su interioridad, que sea capaz de vivir conforme a él, de descubrir la verdad en el estrato más profundo de su ser. Y quiero dejarlos con dos preguntas. ¿Qué es para cada uno de ustedes un colegio de la presentación? ¿Cómo lo conciben? ¿Cómo conciben a los participantes en el proceso educativo? Educandos, educadores, padres de familia, personal administrativo. Con estas reflexiones damos apertura al diplomado en educación personalizada. Sean bienvenidos todos.